Queridos todos, una gran alegría el poder saludarlos a través de este medio. Y el motivo es compartir con ustedes que ya a través de lo que nos tocó vivir en pandemia tuvimos que encontrar el camino, ya que nosotros no podíamos ir a los servicios divinos, que los servicios divinos pudiesen llegar a nosotros. Comenzamos con las transmisiones, los servicios divinos de palabra de domingo, la palabra pastoral durante la semana, y intentando que la calidad de estas transmisiones pueda ser mejor, es que hemos construido una nueva sala para grabación y transmisión, que es en la cual ahora yo me encuentro, y está acústicamente aislada, tiene mejor iluminación, y esto nos permite entonces seguir cumpliendo con nuestra misión, que es poder enseñar el Evangelio, llevar el Evangelio a todas las personas, cultivando el amor de Dios y dándonos lugar a que todos podamos disfrutar de ese amor de Dios. El deseo que esto pueda ser de mucha bendición y que llegue a cada uno de nosotros. Dios les guarde. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Misericordioso y omnipotente Dios, en esta mañana tan hermosa en la que celebramos este encuentro de Navidad, queremos inclinarnos con el alma agradeciéndote por tu amor, agradeciéndote por convocarnos una vez más en tu iglesia alrededor de tu altar, agradecidos también por lo que nos darás. Queremos honrarte, Padre, agradecerte porque a través del Espíritu Santo, una vez más, te inclinarás a nosotros. Te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestra vida y por habernos traído hasta aquí. Te agradecemos por ofrecernos un momento de comunión en el que nos revelarás una vez más tu voluntad y nos mostrarás el camino para que alcancemos el propósito para el cual has venido sobre la tierra. Y queremos pedirte para ello que aquí rodees con los ángeles a la comunidad, tanto los que estamos aquí como los que están lejos, para que todos podamos sentirnos en un mismo espacio, en un mismo sentir, y todos a tu lado. Y rogamos, Señor, por tanto, santifiques tu altar y a tus herramientas, para que todos podamos pronunciarnos en tu nombre humildemente y podamos sentir que en tu envío eres tú el que obra.
Y tú que conoces a todos tus hijos, el corazón de todos los que ahora oímos tu palabra, por favor regálanos en ella lo que necesitamos oír, conocer. Regálanos consuelo, regálanos paz, entendimiento y fortaleza espiritual. Y cuando esta hora finalice tengamos agradecimiento y tengamos gozo. Concédenos, Padre, una hora muy rica, de mucho gozo, de mucha alegría, de mucha paz. Rodéanos aquí con los ángeles. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Sea hecha siempre tu voluntad. Amén. Queridos hermanos, hermanas, a todos, vamos a tomar una palabra para este servicio divino de Navidad que está en el libro de Mateo, en el capítulo 1 y el versículo 23, que dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, a todos los que están aquí y en la lejanía, pero que a través de este medio todos nos podemos acercar, y sobre todo Dios es el que nos convoca, nos acerca, no solo para que estemos en un mismo espacio, aunque sea virtual, sino para que tengamos comunión. Y la tengamos nosotros entre todos, pero todos con Dios. Reciban esta mañana un cálido recibimiento al altar de Dios en este día de Navidad. Tengan todos un bendecido día de Navidad y lo podamos celebrar con alegría en su casa y bajo su servir. Queridos hermanos, tenemos, como en cada momento tan particular de la historia de la salvación, en los episodios que han marcado lo que Dios ha hecho para la humanidad, hoy celebramos la llegada del Hijo de Dios sobre la tierra. Y entonces vamos a enmarcar este suceso, como muchas veces lo hacemos, a través de una palabra bíblica
que compartiremos a partir de la lectura del querido diácono. Por favor. Lectura de Navidad. Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muchas gracias. Queridos hermanos, es muy hermoso poder predisponernos a través de este marco histórico y también a través de la melodía que nos transporta de algún modo a esta escena que el querido diácono ha leído. Un suceso que, cuando entonces entendemos los detalles que están descritos en la Escritura, lo que señala es que es un hecho concreto de la historia de la humanidad. Por eso hay detalles de quién era el gobernante y qué era lo que el gobernante proponía. Y justo en el momento en el que Jesús iba a nacer, entonces este gobernante dispuso que se haga un censo. Y como José no vivía originalmente en Nazaret, entonces tuvo que trasladarse en ese momento a Belén. Y allí nació el Señor. Y llamativamente, por este acontecimiento se cumplieron las Escrituras. Lo que los profetas miles de años antes habían dicho, que iba a venir el Redentor de Nazaret, pero que iba a aparecer en Belén. Toda esa descripción ya estaba prevista y anunciada por Dios de antemano. Y entonces sucedió este hecho que para nosotros hoy es la Navidad. Y hermanos, como siempre, quisiéramos ahondar en el significado que esto tiene, ya que para nosotros no es una celebración social simplemente,
sino que su fundamento es que Dios se ha expresado. ¿Y cómo lo ha hecho? Expresando su amor. Porque de tantas maneras Dios expresaba a través de los profetas que amaba a las personas, a los seres humanos, aun cuando todos los seres humanos pecaban. Desde Adán y Eva en adelante, todos se alejaron de Dios. El pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, que vivió tantas maravillas, tantos milagros enormes, igualmente le daban la espalda a Dios y volvían a pecar. Dios siempre volvía a expresar su amor, hasta que llegó un punto en que la expresión del amor de Dios hacia toda la humanidad se hizo visible. Entonces nació Jesús sobre la tierra. Por eso, hermanos, hoy en esta Navidad lo que celebramos es el amor de Dios. Dios ha venido al mundo, no solo expresa su amor hacia el hombre pecador, que se fue de él, hacia la creación que cayó en la corrupción del pecado. Dios sigue amando a los seres humanos y a su creación, a pesar del pecado, a pesar de que el hombre se fue de Dios, Dios sigue amándolo. Y entonces dice, llegamos a este texto que tantas veces hemos leído, de tal manera amó Dios al hombre, que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, en el Hijo crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es un mensaje, hermanos, que no quisiéramos tenerlo solamente en nuestra memoria, porque lo escuchamos muchas veces, sino volver a reflexionarlo una y otra vez, porque Dios ha venido sobre la tierra. No se ha quedado en los cielos, esperando que el hombre cambie. Por su amor, Dios se desprendió de su gloria, de su reino, y vino a la tierra, allí donde el pecado obra, donde el hombre procede mal, donde la tierra que Él creó de manera perfecta ahora no está tan perfecta. A esa tierra vino el Señor. Si podemos entender, hermanos, que el amor de Dios es este, que continúa incondicional hacia el ser humano y hacia su creación a pesar de todo. Entonces esto ya a toda la humanidad creyente le puede generar paz en su corazón. Y hermanos, ¿de qué deriva esto? De este texto que hemos leído. El ángel le anuncia a María que iba a nacer un hijo engendrado por el Espíritu Santo y que su nombre iba a ser Emanuel. Esto también lo había anticipado el profeta Isaías muchos años antes. Y Emanuel, saben, quiere decir Dios con nosotros. De modo que Dios estaba diciendo en Jesucristo que Él iba a venir con los seres humanos a la tierra. Y esto sucedió. Hermanos, esta expresión de amor de Dios hacia su creación y hacia los seres humanos, hoy, en primer lugar, la queremos hacer de manera personal. Y entonces no solo comprender y aceptar que Dios sigue amando a los seres humanos y a su creación, sino que nos ama a nosotros individualmente. Dios te ama a ti. Claro, a veces las personas, por lo que les toca vivir, suponen que Dios ya no nos ama, que Dios nos ha olvidado, que Dios no se ocupa de nosotros. Y entonces tenemos que mirar hacia el Señor Jesucristo. Jesús era el Hijo amado de Dios. Y sin embargo, tuvo que atravesar sufrimientos y todas las situaciones que la vida terrenal genera en los seres humanos.
Pensemos entonces que ese amor que Dios le prodigaba a Jesucristo no tenía que ver con el sufrimiento. Cuando nosotros sufrimos, cuando nos tocan atravesar circunstancias, no quiere decir que Dios nos ha olvidado. Es más, Dios asume el sufrimiento con nosotros. Por eso vino y padeció las mismas cosas que los seres humanos, para que nosotros entendamos hoy que Dios no está en los cielos, mirándonos de lejos y viéndonos sufrir, sino que está a nuestro lado. Y como nos ama, entonces Él sufre con nosotros. ¿Cómo es esto? Y hermanos, es como una madre cuando está junto al lecho de su hijo. No puede entrar en el cuerpo de su hijo para tolerar el sufrimiento, pero quisiera hacerlo. Si pudiera, pondría ella su cuerpo en lugar de su hijo, pues Dios nos ama y comparte nuestro sufrimiento y está a nuestro lado. Él no nos ha olvidado. Este mensaje, hermanos, que Dios está con nosotros, queremos asumirlo en primer lugar individualmente, en primera persona. Este es un buen mensaje de Navidad que Dios hoy nos regala. Dios nos ama y está contigo, no está en otra parte. Así como estuvo con Jesús mientras estuvo sobre la tierra. En un momento, cuando Jesús se acerca al Jordán y Juan el Bautista bautizaba, entonces bautizó a Jesús y se oyó del cielo: este es mi Hijo amado. Y sin embargo, luego la vida transcurrió, la vida de Jesús. No solo a partir de ahí, sino antes. Y Dios siempre se ocupó de su Hijo, porque estaba con Él. Y entonces lo colocó en una familia con dos padres que lo criaron, que lo cuidaron, que lo alimentaron. Y después creció y tuvo amigos que eran sus discípulos. Y tuvo contención y con los ángeles lo consolaba, lo fortaleció en los momentos de dolor, lo guió, lo defendió cuando lo querían atacar. Dios siempre estuvo con el Señor. Pues Dios hoy nos dice: Dios está contigo, Emmanuel. Dios está con nosotros. Así como estuvo con Jesús, hoy está con cada uno de nosotros. Pero, hermanos, esta palabra es universal para todos los seres humanos. Jesús, llamado Emmanuel, está con todos. Es decir, que no está solo con nosotros, también está con nuestro prójimo. Porque Dios ama al pecador, no al pecado. Separa las cosas. Por lo tanto, no podemos pretender que Dios esté en contra de nuestro prójimo, porque Dios está con él también. Y entendemos que si está con nosotros, si ha venido sobre la tierra, y Jesús mismo dijo: y yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, entonces está con nosotros. No con nosotros solos, con el prójimo también. Por lo tanto, Dios puede acercarse a nosotros en cualquier momento, en la forma de un niño, en la forma de un necesitado, en la forma de un enfermo, en la forma de un extraño. Porque Dios está con nosotros y no sabemos qué fisonomía tomará. Pero está con nosotros, no solo conmigo, sino con los demás. Y Dios es amor. Por lo tanto, siempre estemos alertas de que si Dios está con nosotros, veamos cómo reaccionamos con quienes nos rodean, porque por allí es el Señor el que se acercó. Por otra parte, hermanos, Dios está con su iglesia. En el tiempo de Jesús, Él obraba, predicaba, hacía milagros, pero pasado el tiempo lo fueron abandonando. Y entonces
La sociedad lo veía como que, bueno, iba progresando su fracaso y se iba quedando solo, y hasta los discípulos lo dejaron solo y hasta llegó a ser torturado y a morir en una cruz. Por lo tanto, desde el punto de vista humano, se vio como una agonía hasta el final del fracaso. Pero, ¿cuál era la diferencia? Es que Dios estaba con él. Por lo tanto, no fue ningún fracaso. Era el camino que Dios había previsto para vencer todas las cosas, al pecado y a la muerte. Y llegó a consumar todas las cosas. Por eso, antes de morir en la cruz, dijo, consumado es. Todo lo que el Padre me envió, eso hice. Fue la victoria más absoluta, porque a partir de ahí el mal no tiene poder sobre el ser humano. El Señor lo ha vencido. Así, hermanos, la Iglesia hoy sobre la tierra puede socialmente tener una visibilidad que no es muy exitosa. Diría que poco, en términos generales. Y habida cuenta de los problemas y las cuestiones sociales y la falta de fe de las personas y el alejamiento de Dios, entonces se podría ver desde el punto de vista humano como una agonía, como que lejos de ser exitosa la Iglesia de Cristo está entrando en el fracaso. Pero Dios está en su Iglesia. Jesús vino a fundar su Iglesia sobre la tierra. Y nada impedirá que el Señor lleve su Iglesia a la terminación. Esto porque Dios está en ella. Tengamos en cuenta que Él la fundó y el que la fundó la llevará a su término. Esto es una cuestión de Dios. Ni siquiera lo tenemos que analizar. Dios así lo dispuso y así se hará. Por último, hermanos, no solo Dios está contigo, nos ama, está con nuestro prójimo, está en su iglesia, sino que está en nosotros. Y esto es a través del renacimiento. Para eso hemos recibido el bautismo de agua y el santo sellamiento, porque Dios ha colocado una parte de Él en nuestra alma, en nuestra vida. Y a través de su Espíritu, Él está desarrollando a un Hijo de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos transforme. Y esto es algo que depende de nosotros, porque es nuestra vida, es nuestra alma y son nuestras decisiones. Dios está en nosotros, pero no exige, no obliga, sino que está para desarrollar en nosotros la imagen y semejanza de Cristo. Si queremos, Él lo hace. Dios está en nosotros y seremos transformados. Y si creemos, entonces un día vendrá y esto será tan real que lo veremos tal cual es, porque seremos semejantes a Él. Hoy es algo muy difícil de explicar, porque estamos hablando del espíritu, del alma y de la transformación espiritual. Pero hoy es el tiempo de la fe, no de explicaciones. El que crea sentirá primero que Dios está con nosotros, y el que sienta que Dios está en su alma, entonces dará lugar y apartará todo lo que no corresponde a Dios, para que entonces el Espíritu Santo desarrolle las virtudes que corresponden a los hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, que este mensaje pueda llegar al corazón de todos, que Dios se ha expresado. Celebramos hoy el amor de Dios para con toda la humanidad, para con toda su creación, que sigue vigente, incondicional, no ha cambiado, aún por el pecado. Dios sigue amando de la misma forma. Dios nos ama personalmente, está a nuestro lado, no nos ha olvidado. Dios está con nosotros y nos defenderá, aún cuando nosotros mismos nos acusemos, nos sintamos culpables porque algo hemos hecho mal. Aún así, Dios nos defiende. Y Él ha colocado su vida por nosotros,
para que las culpas que hemos adquirido por nuestros pecados no nos condenen. Dios ofreció su vida en Jesucristo para que nosotros seamos libres y tengamos paz. Dios está con nuestro prójimo. Por lo tanto, a partir de este mensaje, miremos a nuestro prójimo de otra manera. Dios está en su iglesia. Estemos felices de ser parte de la iglesia de Cristo, que será llevada a la gloria de Dios. Y por último, Dios está en nosotros. Dejemos que ese Espíritu Santo que Dios ha colocado en nuestra vida, en nuestra alma, se desarrolle, para que cuando venga el Señor nos reconozca como sus hijos. Amén. Está el querido pastor de Césares, del Distrito 24. Quisiéramos también que Dios coloque en su corazón una palabra para nosotros. Queridos hermanos y hermanas, nos alegra compartir hoy esta celebración del amor de Dios, que para nosotros es la Navidad, y poder hacerlo alrededor del altar, aquí de manera presencial, pero también cada uno donde se encuentre, podemos decir que estamos todos alrededor del altar. Y lo más importante es que, como hoy hemos escuchado, Dios está con nosotros. Seguramente cada uno de manera particular vive diferentes momentos en la vida, se encuentra en diferentes etapas, algunos atravesarán alegrías, otros circunstancias adversas, pero qué diferente es, hermanos, cuando cada una de esas circunstancias se atraviesan en soledad o en compañía. Y por más que físicamente quizás no tengamos a nadie al lado, sí podemos saber que Dios se hace presente para nosotros y que Dios nos ama en todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida. Hoy el apóstol expresó que Dios ama a su creación, que a pesar de haber caído el ser humano en el pecado no dejó de amarnos, que no se quedó allí mirándonos desde arriba, sino que encarnó en su Hijo Jesucristo y vino a la tierra para vencer al mal. El mal que nos hace sufrir, el mal que nos entristece, que nos aleja de Dios. Dios nos ama a nosotros de manera particular. Dios está con nosotros. Y cada uno también podrá tener una percepción de sí mismo, evaluar sus virtudes, sus dones. A veces nos detenemos un poco a pensar en nuestras faltas, en nuestros errores. Y Dios nos ama conociéndonos en cada detalle de nuestro ser, con nuestras virtudes, con nuestros defectos,
Dios no se ha de horrorizar de quienes somos, ni tampoco nos amará más cuando acertamos en nuestras obras. Dios nos ama por siempre, desde siempre y para siempre. Envió a su Hijo Jesucristo, también fue mencionado, de tal forma nos amó, que envió a su Hijo Jesucristo para vencer al mal sobre esta tierra. Y Jesucristo también tuvo que padecer, no habiendo en él pecado. Y Dios estuvo a su lado, consolándole y fortaleciéndole, enviando a sus ángeles a su alrededor. Y como verdadero hombre también entró en su reino de gloria. De esa manera Dios nos ama, consolándonos y fortaleciendo nuestra fe y anunciándonos el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Pero también hemos escuchado, Dios nos ama a nosotros de manera particular, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, pero también ama al prójimo, aquel con el cual compartimos la vida, con sus virtudes y con sus defectos. A veces podemos tener diferencias de opinión, quedar enemistados unos con otros y aún más, hasta llegar a pretender que Dios intervenga con el prójimo y lo ponga en su lugar. Pero sin embargo, el propósito de Dios es que unos y otros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Entonces, cuando pensamos que ese amor de Dios tan grande e inconmensurable por el cual envió a su Hijo Jesucristo para que podamos ser salvos, lo recibimos cada uno de manera particular y personal y pensamos que ese amor de Dios también es para el prójimo, entonces este sentir es el que nos invita al perdón, a la reconciliación, al allanar el camino del prójimo para la salvación. Dios está con nosotros. Y así lo oramos también en el Padre Nuestro, de manera plural. Vamos ante Dios rogando que perdone nuestros pecados, que nos dé el pan de cada día, dánoslo hoy. Y entonces, esta celebración del amor de Dios, que es la Navidad, nos invita a reflexionar sobre cómo Dios obra con amor en nuestras vidas, en la de nuestro prójimo y también, como fue mencionado, en la de su iglesia. Somos parte de la iglesia de Cristo, no es una institución que es ajena a nosotros. Los bautizados con agua y espíritu formamos parte de la iglesia y también parte de la comunidad nupcial, que se prepara para el retorno de Jesucristo. Y entonces las condiciones externas no es lo que determina si el cumplimiento de la promesa es cercano o lejano en tiempo. Solamente Dios sabe en qué momento enviará a su Hijo a buscar a su pueblo. Pero pensando en cómo Dios asistió a su Hijo Jesucristo y el Señor llevó su obra a la consumación, a pesar de todas las dificultades y del sufrimiento que Él mismo tuvo que atravesar, podemos pensar que el amor de Dios abarca también a toda la iglesia. Y que, como dice la Escritura, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Esto nos da la certeza y la seguridad de que ese amor de Dios permitirá que la obra sea llevada a la consumación. Y por último, el apóstol nos dijo, Dios no solamente está con nosotros, con el prójimo, con su iglesia, sino que Dios está en nosotros. El don del amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, es el don del Espíritu Santo el que nos capacita para amar. No son nuestras virtudes humanas, no son nuestras capacidades, es el don de Dios en nosotros que nos capacita para, así como Dios amó a su creación, también nosotros lo podamos amar. Así como nos amó a nosotros mismos, también nos podamos valorar como hijos de Dios. Así como Dios ama al prójimo, también nosotros podamos amarle. Como ama a su iglesia, también nosotros la podamos amar. Amén. En una de sus cartas el apóstol Pablo
dice, ¿y si Dios nos ama así? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y como ha sido expresado, hermanos, por amor tenemos que aprender a perdonar. Así como Dios por amor nos perdona. Es grandioso saber que aunque yo obre bien o haga las cosas mal, Dios me sigue amando igual. No depende el amor de Dios de lo que yo haga o no haga. Dios me ama de la misma manera. Y entonces espera que nuestro amor hacia el prójimo no esté condicionado por lo que el prójimo hace. Porque Dios no deja de amarnos, no cambia su amor cuando nosotros obramos mal. Es todo un desarrollo interior que cada uno tenemos que hacer, ¿verdad? Pero para eso Dios nos llamó como sus hijos, para que su amor se desarrolle en nuestra vida, en nuestra alma, y por amor aprendamos a perdonar. Porque, como expresamos, bien dijo el querido pastor en nuestra oración del Padre Nuestro, en la medida que perdonamos, Dios nos perdona. Por eso es un gran desafío. No le podríamos decir a Dios, pero Señor, esto no me lo perdonaste. Dios nos dirá, yo quería perdonarte, pero vos no perdonabas a tu hermano. De modo, hermanos, que en cada oración, como ahora tendremos la oportunidad de compartir, en cada oración del Padre Nuestro, coloquemos todo nuestro deseo de obrar lo que Dios nos enseña, para que no sea un procedimiento habitual en la Iglesia, el rezar el Padre Nuestro, sino que sea una nueva oración, que en cada servicio divino juntos elevamos a Dios y nos llene esta oración de fuerzas para poder obrar lo que Dios nos enseña por su palabra. Que tengamos entonces un mensaje lleno de amor hoy en esta Navidad y cada uno reciba en su corazón esa omnipresencia de Dios y no se sienta solo, porque Dios está con nosotros. Bien, como es un servicio divino de palabra, entonces quisiéramos ahora compartir la oración del Padre Nuestro. Nos colocamos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Omnipotente y misericordioso Dios, volvemos ahora con nuestra oración final, agradecidos en nuestra alma por este encuentro que tú nos has permitido tener contigo, porque has establecido tu iglesia para que nosotros podamos acceder a tu salvación a través de tu palabra y de los sacramentos. Y estamos agradecidos por tu dedicación permanente, amorosa, y por tu amor incondicional hacia cada uno. Queremos pedirte que nos ayudes para que todo lo que nos ofreces, toda la verdad que contiene tu palabra, nuestra alma la pueda atesorar. Podamos interesarnos en esta palabra verdadera y podamos colocar todo nuestro interés para ponerla en práctica, para poder vivirla. Y cuando la vivamos, entonces comprobemos la veracidad de tu palabra. Señor, tú quieras ayudarnos para que podamos dirigirnos hacia ti. Que este amor que has derramado por tu Espíritu en nosotros se desarrolle y podamos aprender a ser tus hijos ya sobre la tierra,
y poder ayudar al prójimo sabiendo que tú estás también en ellos, en cada uno de los que nos rodea. Queremos pedirte tu ayuda para que en las circunstancias, en las situaciones que cada uno de nosotros debe atravesar en la vida, podamos siempre sentir tu presencia, que tú estás allí con nosotros y percibamos tu amor y entonces nos podamos sentir valorados, sabiendo que para ti nosotros somos importantes porque tú has enviado a tu Hijo para llevarnos contigo. Quieras oír el ruego de cada alma, asistir en cada necesidad y colocar en cada corazón tu paz. Padre, ahora danos tu bendición. Permítenos volver a nuestra vida cotidiana, pero con tu bendición y tu gracia. Acorta los tiempos, envía a tu Hijo Jesucristo nuevamente y llévanos a tu lado por gracia. Lo rogamos, lo concedas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Santo Espíritu sean todos vosotros. Amén. Muy bien, agradecidos hermanos de corazón a Dios por haber compartido este encuentro festivo de Navidad y deseando para todos un bendecido día, que puedan sentirse muy cerca de Dios y de cada uno de nosotros, que puedan percibir las oraciones que también llegan a cada uno de ustedes, de cada hermano, de cada comunidad, y en esa oración nos podamos encontrar una y otra vez. Que Dios los guarde, que en su alma puedan conservar la paz del resucitado y que esperemos cada día la venida de Cristo. Dios los guarde y hasta siempre.